megacolon? Sí, doctor. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, se ve, Doc. Sí. Bueno, vamos a ver megacolon. Bueno, como ya sabrán, mega es grande y colon viene del colon. Sí, es una patología que normalmente la hemos visto asociada a lo que es la parte de constipación y a otras patologías. Y es una patología que puede estar causada por múltiples causas, ¿sí? Así que nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista de cómo la vemos nosotros en la consulta por consultorio, y además vamos a ver cómo la vemos cuando llega como una complicación del megacolon, ya cuando llega en una forma aguda en la guardia. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es la forma crónica de la patología del megacolon con una clínica inespecífica, que vamos a tener la consulta en consultorio, y por otro lado tenemos que ver lo que va a ser las complicaciones de megacolon que van a llegar por guardia, y vamos a tener que hacer ya un diagnóstico y un tratamiento diferente al que normalmente le hacemos al megacolon. Es una patología de tratamiento quirúrgico, pero debemos diferenciar, como les dije, uno lo que es la patología del megacolon y otro sus complicaciones que van a ser de otro tipo de tratamiento en cuanto a lo que es la parte quirúrgica. Como definición, el megacolon dice, mira, yo encontré esta definición y me parece la más acertada, la más correcta, la que más nos lleva hacia esta patología, puesto que dice que es un síndrome que consiste en la dilatación, hipertrofia y elongación del colon, originada en un trastorno en la evacuación intestinal. Este trastorno se debe a un disturbio en el peristaltismo, producido por una alteración de la inervación o de la conducción neuromuscular del estímulo, a consecuencia de la inactividad del plexo miotérico de Auerbach. Vamos hasta ahí. Punto. Normalmente les pongo un ejemplo en esto y yo digo que el paciente tiene megacolon, y el megacolon del adulto o adquirido es un síndrome que consiste en la dilatación, hipertrofia y elongación del colon, originado porque este paciente no caga, o sea, tiene un trastorno en la evacuación. ¿Y por qué no caga este paciente? Porque no se le mueven las tripas. No se le mueven las tripas, o sea, tiene una alteración, un disturbio en el peristaltismo. ¿Y por qué no se le mueven las tripas a este paciente? Porque tiene una alteración en la inervación o en la conducción neuromuscular del estímulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué pasa con la conducción neuromuscular del estímulo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Porque el plexo miotérico de Auerbach está hecho cagar. Y puede estar hecho cagar porque están rotas sus neuronas o porque está bloqueado el mismo. Entonces, el negro no caga, o sea, el negro se le pone grande el colon porque no caga, y no caga porque no se le mueven las tripas, y no se le mueven las tripas porque tiene una alteración en la inervación. ¿Y por qué no está inervado? Porque el plexo miotérico está hecho cagar. ¿Y por qué está hecho cagar? Porque está bloqueado o porque no funcionan sus neuronas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, acá el megacolon del adulto o adquirido es una dilatación, hipertrofia o elongación del colon porque el negro caga. Hay distintas clasificaciones en cuanto a lo que es la patología aguda colónica, en donde tenemos lo que es el megacolon total. Por otro lado, tener lo que es el dolicocolon, y por otro lado lo que es el mega recto o mega sigma, que son distintas patologías, distintas variantes de una misma patología. Megacolon congénito, que es el que ustedes ya han visto seguramente en pediatría, que es la famosa enfermedad de Hirschsprung o la ganglionosis congénita. Hay otro que es el megacolon adquirido, así lo definimos en cuanto a la forma etaria, adquirido, o lo que es asociado a la constipación, o lo que es el megacolon del adulto, el que le estaba hablando recién. Hay distintas formas y causas en donde hablamos de que en los niños es idiopático esto de la enfermedad de Hirschsprung
Se habla de diferentes teorías, de las teorías mutagénicas y diferentes teorías del microambiente hostil, pero vamos a hablar de que es idiopático en los niños y en los adultos se puede dar por distintas causas, ya sean metabólicas, neurológicas, hay hasta causas vasculares, hasta medicamentos, etc. Tenemos que tener en cuenta que hay una forma aguda o un megacolon agudo, una dilatación o una distensión aguda de colon de más de 6 centímetros que está relacionada también con la constipación y que se da en el marco de una patología crónica. Como les había dicho, hay distintas causas metabólicas, pueden ser el hipotiroidismo. Muchas veces todos aquellos pacientes que están medicados con la levotiroxina suelen tener a largo plazo algún tipo de relación con lo que es que no caguen, que hagan constipaciones crónicas y eso los lleve a la larga a tener un megacolon. Muchas otras, como la hipopotasemia, ¿sí? La hipocalemia es una de las causas fundamentales en cuanto a lo que es la pérdida de potasio, y recuerden que el potasio está relacionado con la motilidad muscular y por eso mismo muchas veces aquellos pacientes que están hipocalémicos hacen cuadros semejantes a lo que es la patología colónica del megacolon. Algunas causas neurológicas, por sobre todo la causa más frecuente y fundamental que debemos conocer es la enfermedad de Chagas-Massa y algunos otros tipos de neuropatía que pueden afectar el colon, como la neuropatía diabética. En cuanto a lo que es las patologías musculares, hay algunas colagenopatías y la amiloidosis por sobre todo son las que normalmente se han visto relacionadas a la patología colónica y la constipación. Todos los medicamentos opiáceos usados en su momento se relacionaban en cuanto a lo que eran aquellos pacientes que estaban con medicaciones crónicas, con opiáceos, se los relacionaba con el megacolon. La obstrucción mecánica a la larga, algún tipo de cáncer o algún tipo de banda o de fibrosis o de obstrucción de tipo mecánica pueden llegar a la larga si la obstrucción es una pseudoobstrucción con periodos de tránsito normal, puede llegar a generar un aumento de la presión intracolónica, lo cual puede generar la patología colónica o el megacolon. ¿Viste hoy CR7, Carlos? ¿Viste? Pero viste, ¿no? O sea, te diste cuenta, el tipo. En los momentos importantes, papá, CR7 supremo. Diagnóstico diferencial, esto se los doy tempranamente y antes de ir a la clínica, porque esto es muy, pero muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque hay que hacer diagnóstico diferencial temprano en una patología que es sumamente mortal, que tiene una altísima mortalidad, que se llama megacolon tóxico. ¿Qué es esto del megacolon tóxico? Es la dilatación de más de 6 centímetros del colon en el marco de una patología inflamatoria intestinal, aquellos que tienen esas colitis agudas, ¿sí? Esos cuadros con mucosas alteradas, que muchas veces la mucosa alterada deja entrar al germen dentro de lo que es la mucosa y genera una toxicidad sistémica muy, muy importante que viaja rápidamente a través de los vasos mesentéricos y llegan al hígado y dan una hepatosis muy, muy tóxica, ¿sí? Con unas diarreas sanguinolentas, suelen estar constipados porque genera un megacolon, una dilatación rápida del colon, tiene una alta mortalidad y la clínica es como si fuera un paciente que está distendido, ¿sí? Un paciente que es como si estuviera ocluido, con dolor, distensión, sin ruidos hidroaéreos, con aumento de la cámara gástrica y del intestino delgado, ¿sí? Y ese paciente, en el marco de una patología, si nosotros conocemos que este paciente tiene una colitis ulcerosa o un Crohn o una colitis isquémica, hay que pensar rápidamente en un megacolon tóxico y operar a ese paciente o hacerle el tratamiento antibiótico rápidamente, ponerle sonda para que ese megacolon tóxico no lo lleve a la muerte al paciente en el contexto de una sepsis, ¿sí? Muchas veces hacen ilio, hepatosplenomegalia, asitis rápida, que normalmente los lleva a la muerte del paciente. Cuando hablamos de esta enfermedad de Hirschsprung, yo normalmente
trato de hablar muy poquitito de esto, que lo ven en pediatría. El Hirschsprung estuvo descrita ya en 1888 por este famoso médico, ¿sí? Que hablaba de la aganglionosis congénita del tracto digestivo distal. Tenía en muchos aspectos una causa desconocida, hoy se hablan de varias teorías. Hay una detención de la migración caudal ya en la etapa embrionaria, por lo tanto, la cresta neural, desde la cresta neural hacia el tracto digestivo distal, ¿sí? La mayoría de los casos, el segmento anal y el recto, o el recto sigma, que son el segmento mayormente afectado, y solamente el conducto anal y el recto distal, que es el segmento ultra corto, llamamos, ¿sí? Recuerden que hay un segmento corto y un segmento ultra corto. El segmento corto es el que mayormente se afecta la parte ganglionar, o sea, la ganglionosis es de este segmento que es el conducto anal y recto o recto sigma, y el ultra corto ya es solamente la última porción del colon y el recto. La ganglionosis total es muy rara, pero pueden existir parches de zonas aganglionóticas y zonas con inervación normal. Acá están las variantes. El común es el ultra corto, el común es el más común es la variante corta, y el ultra corto es menos común. Hay más impactación fecal en el ultra corto. Y bueno, esta es la foto de los niñitos que normalmente padecían de esta ganglionosis. El microambiente hostil y la falla de la migración neuronal se suponía en su momento que eran algunos de los causantes. Y acá puse Hirschsprung diagnóstico, pero en realidad es para hacer diagnóstico claro y preciso del megacolon. ¿Cómo hacemos diagnóstico del megacolon? Normalmente vamos a hacer diagnóstico de la patología colónica crónica inespecífica. Recuerden que un paciente con megacolon no va a llegar a la consulta diciendo tengo megacolon, va a llegar a la consulta en su consultorio cuando ustedes estén con los guardapolvos blancos recién planchados, va a llegar y va a decir, doctor, me duele una parte del intestino, me duele la panza, tengo muchos gases, normalmente voy de cuerpo, pero hace tiempo que estoy tardando en ir de cuerpo, voy cada 2 o 3 días. Entonces, toda esta clínica que en la parte colónica es inespecífica, o en la parte abdominal es inespecífica, con eructos, plenitud, distensión, suele ser inespecífica porque no nos habla de ninguna patología, no suelen hacer dolor abdominal como lo hacen la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis, la pancreatitis. Por lo tanto, el paciente llega a la consulta en consultorio con una clínica inespecífica. Y nosotros tenemos que hacernos la idea de que en toda esta patología o clínica inespecífica tenemos que estudiar el colon, el intestino, el estómago de la mejor forma. Y la mejor forma es tener un esquema o un protocolo sistematizado para poder realizar y llegar a un diagnóstico de una patología con una clínica inespecífica. Normalmente todos nosotros, los médicos, lo primero que hacemos en un paciente que viene con una clínica inespecífica, lo mandamos al laboratorio. Le pedimos una serie de laboratorios, pero un montón de cosas lo que le pedimos, y lo que ocurre es que al no saber qué pedir, no voy a saber qué voy a encontrar. Por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio diagnóstico como si fuera un abdomen agudo, y estudiarlo desde el punto de vista colónico al paciente. Siempre desde el punto de vista colónico, más si es un paciente de edad, puesto que tenemos que hacer la pesquisa de todo lo que es la patología oncológica. Cuando vamos a las imágenes, hay muchas imágenes que podríamos hacer en este paciente, ¿sí? Hay muchas imágenes, podríamos hacer tomografía, podríamos hacer resonancia magnética, podríamos hacer de todo, pero recuerden que a los pacientes con clínica inespecífica tenemos que estudiarlos invasivamente, ¿sí? Entonces, como primera opción o primera medida, una radiografía
simple de tórax y abdomen o el par radiológico que ustedes ven para ver si tengo distensión de las asas intestinales o del colon. Luego eso que dice ahí, que dice colon por enema con una sensibilidad del 76 y una especificidad llegada al 97%, y manometría rectal es ponerle una manguera en el orto a un paciente para medirle la presión de la zona anorrectal. Y por último, la biopsia rectal con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100% sería lo ideal, pero para eso tengo que hacer una endoscopía digestiva baja. Por lo tanto, estos tres últimos significan estudios bastante engorrosos y bastante invasivos para el paciente. Entonces, luego de hacer los laboratorios, de tener una pesquisa de que podía tener una patología inespecífica, porque el laboratorio probablemente me dé todo normal, tengo que hacer uno de los estudios invasivos. ¿Y por qué digo uno? Porque si vos le decís al paciente, mire señor, el lunes le voy a hacer un colon por enema. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a llenar de gases y luego le voy a poner un medio de contraste que lo va a dejar fluorescente y le va a quedar el ojete como un anillo. Pero el martes va a mejorar porque le voy a poner un manómetro en el ojete y le vamos a medir la presión. Y esto culmina el día miércoles cuando le pongo una cámara con una manguera que le va a llegar hasta el ciego. Entonces el paciente inmediatamente agarra sus cosas, se levanta, se va y muy probablemente no vuelva nunca más. Entonces tenemos que elegir un estudio complementario de diagnóstico de imágenes que sea a lo mejor invasivo, pero que sea y tenga la mayor especificidad posible a la hora de llegar a un diagnóstico para ofrecerle a este paciente un tratamiento. Entonces, si vamos a tener que elegir uno de estos métodos complementarios de diagnóstico, vamos a elegir la endoscopía. Recuerden que el gold standard, ¿sí? O el estudio en el gold standard o el estudio de mayor especificidad en lo que es la patología de órgano hueco es la endoscopía. Tanto para el estómago duodeno serán las VEDA o las videoendoscopías digestivas altas, y para lo que es la patología colónica y rectoanal, la endoscopía digestiva baja con biopsia. Por lo tanto, si una vez que hemos pedido los laboratorios, la radiografía simple del abdomen o la ecografía o la tomografía que sea, luego viene el estudio invasivo que es la endoscopía digestiva baja con biopsia, ¿sí? Que tiene una especificidad del 100% porque hace una biopsia de la submucosa, que es donde normalmente está el plexo mientérico de agua. No voy a hablar de Chagas, voy a pasar todas estas diapositivas porque ustedes ya han visto Chagas tanto en parasitología, en clínica médica, en todas las patologías, de los tipos de teorías, todo. Cuando hablamos de clínica del paciente con megacolon, ahí es donde nos dividimos y tenemos que ver la clínica inespecífica con pseudodiarrea, pseudooclusión, dilatación del sigmoides, plenitud, distensión abdominal, flatulencias, todo lo que es la clínica inespecífica de aquel paciente que va al consultorio. Y por otro lado, podemos tener la clínica ya específica de sus complicaciones, que es aquel paciente que va a ir con un cuadro de abdomen agudo a la guardia en un hospital, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar todo este tipo de pacientes. Ahí dice vólvulo del 80%. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que tienen megacolon, al tener una clínica inespecífica, se dejan estar mucho tiempo y no van a la consulta, y el 80% de los que no van a la consulta debutan en su megacolon con una de las complicaciones del megacolon, que es el conocido vólvulo del sigmoide, en un 80% de los casos, lo cual lo convierte a este paciente en una urgencia quirúrgica que debe ser intervenida en las próximas horas para lograr
subsiste. La biopsia, hipertrofia de la capa muscular, infiltrado linfoplasmocitario, que es lo que normalmente encontramos en las biopsias colónicas. Tiene una frecuencia desconocida. Bueno, miren, el megarecto tiene un tipo de clínica que es un poquito más específica que lo que es el megacolon, puesto que da mayor impactación fecal. Eso nos hace hablar de que tiene una patología ya en la parte distal del intestino, pero el resto de la clínica, como pueden ver, son clínicas con evacuación incompleta, dolor abdominal, distensión, náusea, vómitos que lo tienen ambos, y que si nosotros nos podemos ver, hay infinidad de patologías que tienen esta clínica y que vamos a tener en la consulta este tipo de patologías con clínicas inespecíficas. La patogenia del Chagas es un montón de patogenias, incierta, y acá hablamos ya puntualmente de las complicaciones del megacolon, que no son estas las que vamos a ver en consultorio. Esto lo vamos a ver en el paciente que llegue a la consulta en la guardia de los hospitales, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya en las urgencias médicas. ¿Qué vamos a tener? Fecaloma, perforación y vólvulo. Y cada uno de estos tiene un diagnóstico y un tratamiento que es mucho más rápido que el tratamiento del megacolon simple. ¿Por qué digo que hay diferencias en el diagnóstico y en el tratamiento? Porque el diagnóstico y el tratamiento son totalmente distintos. El fecaloma va a llegar con un cuadro de oclusión intestinal. Y cuando hablo de oclusión intestinal, va a llevar con las 3D y la B corta. ¿Qué es las 3D? Dolor, distensión abdominal y detención de la eliminación de materia fecal y gases. Y la B es el vómito, que puede llegar a ser fecaloideo porque tiene un cuadro de abdomen agudo oclusivo. El vólvulo igual. Y la perforación va a tener un cuadro de peritonismo, va a tener la famosa clínica con el paciente que está con una perforación colónica. Recuerden que libera materia fecal libre a la cavidad peritoneal y eso genera una mortalidad muy alta, por lo tanto deben ser operados inmediatamente. Y cuando hablamos de tratamiento, son distintos los tratamientos que tenemos, para hacer en cuanto a la paciente que tiene megacolon y al paciente que tiene complicación del megacolon. Hace algunos años un autor propuso un tipo de tratamiento que era el tratamiento o la cirugía de Duhamel. Para nosotros, para que ustedes se den una idea, a mí me gustaría en algún momento tener o poder hacerles un dibujo. Yo la verdad que en este momento no tengo para hacer y no encuentro cómo explicarlo. Yo lo he tratado en otras comisiones, pero los que vengan a las guardias o si podemos armar un práctico de que vayan al hospital, los que puedan ir, que tengamos una horita y les explico, para que podamos diferenciar lo que son las cirugías del colon preparado y las cirugías del colon de urgencia. Es muy importante que logren diferenciar este tipo de cirugías. Una la vamos a hacer con los pacientes preparados, programados, y otra vamos a hacer a aquellos pacientes que llegan a la urgencia quirúrgica. Esta cirugía de Duhamel, de Schwab, de Swenson, son cirugías que se utilizan en forma programada, en forma limpia, en forma no de urgente, ¿sí? Con un paciente en las mejores condiciones, con una preparación colónica fundamentalmente, una preparación mecánica y una preparación química, que es lo que normalmente hacemos. ¿Y qué es esto de la preparación mecánica y qué es la preparación química? La preparación mecánica es la limpieza del colon para una cirugía o la limpieza del colon para la endoscopía digestiva. ¿Cómo es esta limpieza? Es hacer que el paciente cague hasta que el colon quede limpio, como si fuera una manguera limpia por adentro.
Y para esto, esta preparación mecánica se hace en 48 horas. ¿Y cómo es esta preparación mecánica? Hay que darle un laxante osmótico al paciente y mucho líquido y prepararlo para que vaya de cuerpo. Esa limpieza va a terminar en el día último de la preparación, o sea, en las últimas 24 horas, con pequeños enemas evacuantes para tratar de eliminar el resto de la materia fecal que haya quedado en la luz colónica y así lograr una cirugía limpia de materia fecal. Porque recuerden que en este paciente le vamos a abrir el colon. Si el paciente tiene megacolon, lo mega es mega órgano grande, por lo tanto todo eso que es mega, que es grande, que no funciona, hay que sacarlo, hay que extirparlo, hay que retirarlo y eso va a ser el fin de la cirugía. Imagínense que a este paciente tenemos que sacarle un pedazo del colon, ¿sí? Y ese va a ser el tratamiento quirúrgico. Entonces, para eso tenemos que preparar mecánicamente el colon. ¿Y cómo es la preparación química? Es el tratamiento antibiótico que se da de profilaxis en la cirugía colónica, que es durante la inducción o a las 7 de la mañana o la inducción de la anestesia, le damos ceftriaxona, metronidazol. Ceftriaxona 1 gramo y metronidazol de 500, ¿sí? En dosis endovenosa, ¿sí? Con eso empezamos la cirugía y si la cirugía dura más de 2 horas, cada 2 horas debemos hacer el refuerzo del antibiótico, ceftriaxona, metronidazol. Entonces, ya teniendo la preparación mecánica y la preparación química del colon, podemos hacer este tipo de cirugía o estos abordajes en donde vamos a hacer un abordaje del colon, vamos a extirpar la zona que esté enferma y vamos a hacer una anastomosis primaria, o una anastomosis en una sola cirugía, ¿sí? Del colon. Puede ser del colon con el recto. Ahí ven en las figuras en donde las distintas anastomosis son distintas. ¿Qué es la anastomosis? Son las uniones entre el colon, ¿sí? Ahí vemos que la Duhamel hace una anastomosis a la cara posterior del recto, por debajo de la aplicatura, lo cual había tenido pocas complicaciones y buenos resultados a largo plazo. Recuerden o piensen que la peor complicación que puede tener este tipo de cirugía es que esa anastomosis se abra. Y cuando se abre esa anastomosis, la materia fecal queda libre en la cavidad peritoneal, por lo tanto genera una peritonitis fecaloidea, que es una condición que pone en riesgo la vida del paciente, pero que además lo peor para el paciente es que tiene que andar con una colostomía durante 3 meses. Y eso a este tipo de pacientes en una cirugía programada no le agrada. Esto sería la operación de Duhamel. Imagínense que eso que está señalando la flecha es la anastomosis a la cara posterior del recto, ¿sí? A la cara posterior del recto. Ya en esta cirugía sacaron la megaformación o la parte que está grande, el colon grande, el megacolon ya lo sacaron, y a la parte que quedó normal la anastomosan a la cara posterior haciendo un cierre por arriba de el muñón del recto, ¿sí? Hicieron un recto, lo cerraron con el muñón y luego una anastomosis a la cara posterior que normalmente se hace con sutura mecánica. Esa es la famosa cirugía de Duhamel, que se hace en el paciente preparado, con preparación mecánica, con preparación química y en el paciente con cirugía programada. Hay una variante de esta que es la cirugía de Duhamel-Haddad, que es la que se hace en muchos centros, principalmente en los centros brasileños, que son centros de alto flujo en patología del megacolon, que es durante la primera cirugía o durante la cirugía preparada, o sea, cuando tuvo preparación mecánica y preparación química, en vez de hacer la anastomosis inmediatamente, hacen todo el descenso, hacen la resección de la megaformación y descienden un orificio que hacen, descienden el colon por un orificio que hacen en la cara posterior del recto, a través de la línea pectínea, ¿sí? Lo descienden y luego unos 7 a 10 días hacen la anastomosis
en forma diferida para evitar esto de la inflamación o esto de la complicación que tienen durante la manipulación de la región rectal durante la cirugía. Ha dado muy buenos resultados, pero la verdad que no ha mostrado una mayor significancia en lo que es la diferencia con la cirugía de Duhamel pura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, yo no entendí una partecita, profe. Ahí, en la cirugía esta de Duhamel, decía que quedaba 2 o 3 meses con una bolsa de colostomía. No, la concha, la lora, no entendí. La cirugía en Duhamel, Ajá. ¿sí? La cirugía en Duhamel no deja colostomía. Ah, no de. No deja colostomía. Hay una anastomosis primaria, o sea, en una anastomosis en la primera cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Porque el colon estaba preparado. No así la cirugía de la urgencia. ¿Estamos? Bien. En la cirugía de la urgencia es totalmente distinto a esto de Duhamel y Duhamel Haddad y Swensson. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque como en la cirugía de la urgencia no tuvimos tiempo de hacer la preparación mecánica, ¿sí?, del paciente, no tuvimos el tiempo necesario, que son las 48 horas, para hacer una limpieza del colon, se opera inmediatamente con el colon como esté. Es por eso que no se puede hacer en la cirugía de urgencia una anastomosis primaria. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, bien. ¿Qué quiere decir? Que en toda patología colónica, en donde no tengamos el tiempo de hacer una preparación mecánica, el paciente va a ir a una cirugía de urgencia. Y la cirugía de urgencia en el colon se llama operación de Hartmann, ¿puede ser? Perfecto, es la operación de Hartmann. La operación de Hartmann consta de dos tiempos quirúrgicos. El primer tiempo quirúrgico es el que se realiza cuando el paciente llega con su complicación, que llega cuando tiene una afectación urgente, que requiere de una cirugía urgente o emergente. Por ejemplo, un vólvulo, una perforación, una obstrucción por un tumor del sigmoides o por un divertículo que está roto o un absceso pararectal o un absceso ¿cómo es? Para esos cuadros urgentes requieren de cirugías urgentes. Y la operación de Hartmann es en el primer tiempo, es esta resección de la parte afectada, o sea, se reseca lo que esté perforado, roto, con tumor, lo que sea. ¿Y qué pasa? En la parte distal se hace lo mismo que hacen acá en la parte de Duhamel, que es el recto, ver la última porción. Le cierran el recto, hacen como un muñón, queda un muñón abandonado adentro de la cavidad, y la parte proximal del colon, ¿sí?, sale a la pared abdominal a modo de una colostomía, con un ano contra natura. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doc. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego de esto, a este paciente que ya tiene la colostomía, perfecto, ya pasó a la parte urgente, lo cerramos, lo mandamos a la casa, el paciente está comiendo con una bolsita con una colostomía 3 meses. 3 a 6 meses con una colostomía. O sea, ¿qué quiere decir? Que está comiendo el paciente y en la panza tiene una bolsita por donde sale ACA permanentemente. Entonces, no es una condición favorable ni linda para el paciente, por lo tanto, eso tenemos que tratar de evitarlo. Es por eso que todo este tipo de patologías se tratan de evitar en la fase aguda. Pero, ¿qué ocurre?
Cuando no hay otra solución, lo tenemos que hacer. 3 a 6 meses después, el paciente se prepara el colon mecánicamente, se prepara el recto, y 3 a 6 meses después se hace la anastomosis, como si fuera la operación de Duhamel, o se hace una anastomosis al pouch de abajo del recto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, Doc. Esa es la famosa operación de Hartmann que se utiliza en la urgencia quirúrgica del colon. Es de 2 tiempos. El primer tiempo en la cirugía de urgencia y el segundo tiempo es el que llamamos la retransitación intestinal colónica. 3 a 6 meses después. ¿Está por jugar Huracán con San Lorenzo? ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Doc. Concha, ¿cómo era? Está. Bueno, ¿se entendió? Megacolon es simple, es claro, es conciso, es corto, hay poco que les preguntan, las complicaciones del megacolon siempre les pueden preguntar, diferencia entre la cirugía electiva o programada y la cirugía de urgencia, cómo hacemos diagnóstico, ¿qué más? Va el práctico ahora en 5 minutos para que lo hagan. Es muy rápido. A ver, voy a tratar de buscar el práctico. A ver, a ver. Doc, una Sí, pregunta. Yo no estoy en mi casa ahora. ¿Puedo enviar el práctico después? ¿No? no, no. Estás ausente. Cagaste. Chao. Bueno, Libre. Mm, ¿Cómo se llaman esos que hacen trámites? En el registro del automotor, todo eso. ¿Cómo se llaman? Gestor. Gestor. Estoy en 2 segundos. En trauma. Sí. ¿Podrías repetir de nuevo la preparación mecánica y química? No, son para huevos. Sí, Mira, te habla muy rápido. práctico, ¿qué es esto? No. Práctico. Pero la concha de la lora, ¿no?
enseñar